Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias, Dios, por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la internet o participan de la misma a través de la radio. Permita, Dios, que hoy nuevamente recibamos su palabra. A través del Santo Espíritu recibamos palabra de vida para la vida eterna. Que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre la que se presente en esta ocasión. Que no sean las palabras de un hombre, pero sea su palabra, Señor. Háblenos a través del predicador. Él llegue a lo más profundo de nuestro ser y transfórmenos en personas convertidas, personas arrepentidas, personas nacidas de nuevo. Habilítenos y capacítenos para comprender su verdad, comprender su palabra, y que nada ni nadie nos aparte de usted. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho y repetimos cada vez que el arrepentimiento es el tema central en la presentación del Evangelio. Hemos dicho también que es tan importante el arrepentimiento que fue el punto, el objeto de predicación de Juan el Bautista, también del Señor Jesús, del apóstol Pedro, de Pablo y de los apóstoles. Arrepentimiento es el eje en la presentación del Evangelio. Cuando usted lee el Nuevo Testamento e investiga acerca de la presentación de la palabra de Dios y el plan de salvación, la palabra que más resalta es la palabra arrepentimiento. Por eso se hace tan importante entender y comprender lo que es arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que dijo Juan el Bautista y lo repitió Jesús y lo repitieron los apóstoles. Hoy día debemos comprender y entender que a quien se le envía el mensaje de arrepentimiento no es a los incrédulos. Sorprendentemente, cuando usted estudia la Biblia, descubre que a quienes se le dice que se arrepientan es a los cristianos. Y usted dirá, ¿qué pasa aquí? Y le contestaré, si los cristianos no son arrepentidos, no pueden ayudar a otros a que se arrepientan. Y hoy vamos a ver unos ejemplos interesantes. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? ¿Cómo podemos pensar que un discípulo de Jesús, de 3 años y medio con Jesús, era necesario que se arrepintiera? Y vamos a ver entonces cómo tuvieron que arrepentirse. El tema de hoy es bien interesante, pero por amor a los que no estuvieron la noche anterior y ni las noches anteriores, vamos a hacer una breve aproximación a lo que ya hemos enseñado. Número 1, dijimos la primera noche que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Se acuerdan? Usted no se lo gana, usted no lo merece. El arrepentimiento es algo que Dios nos da, que Dios nos regala. Y como es un regalo, solamente tenemos que recibirlo. Y si es verdad que lo recibimos, se manifestará en nuestra vida y en nuestra experiencia personal. Arrepentimiento significa que hay un cambio de la mente, hay un cambio en nuestros patrones mentales. Esa es una definición griega, pero se le suma, se le añade una definición hebrea o judía que significa volverse a Dios. El arrepentido reconoce su situación, descubre en qué situación está y entonces se vuelve a Dios. Por eso la frase hacer frutos dignos de arrepentimiento significan volverse a Dios. Ilustrábamos esa idea con el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 17, donde dice que el hijo pródigo volviendo en sí. El hijo pródigo se fue de la casa y se llevó el dinero, se llevó la herencia, la gastó, la malgastó. Y después de que llegó al fondo de su fracaso, atendiendo cerdos, volvió en sí. Es decir, recuperó la cordura, su mente cambió, se despertó. Y entonces dijo, en la casa de mi padre hay mucho pan, no falta nada. Y tomó una decisión.
Volveré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. La idea de volver al padre, la idea de volverse a la casa significa hacer fruto digno de arrepentimiento. Significa que cambió el sentido de su vida. Arrepentimiento significa que usted cambia el sentido. Antes iba alejándose de Dios, ahora cambia y se devuelve hacia la persona de Dios. Por eso, en el arrepentimiento hay un cambio en los patrones mentales, hay un cambio en las estructuras mentales, hay un cambio en los esquemas, hay un cambio en los paradigmas, hay un cambio en los mapas de pensamiento. La persona arrepentida tiene un nuevo rumbo en la vida, tiene una nueva cosmovisión en la vida. Ahora ve el mundo distinto porque lo ve a través de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, hay 2 versículos que son favoritos en mi vida. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos trabajando con esto? Mire qué dice Dios, qué enseña y presenta Dios. Versículo 23, Jeremías 9, dice el versículo 23. Así dijo Jehová, ¿qué cosa? No se alabe el sabio en su sabiduría. Número 1, y ahora dice número 2, ni en su valentía se alabe el valiente. Número 3, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y añade Dios ahora, mas alábese en esto, ¿qué dice? El que se hubiere de alabar, ¿en qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué dice él que debería uno hacer para alabarse? Versículo 24. Mas alábese esto el que se hubiere de alabar. Número 1, ¿qué cosa? En entenderme. Número 2, y conocerme, que yo soy Jehová. Vamos a ver un poquito ese verbo conocerme. Entenderme y conocerme. Hay un aspecto intelectual envuelto, pero también hay un aspecto práctico envuelto. Entenderme y conocerme. Conocer a Dios es más que tener información acerca de Él. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué Abraham le creyó a Jehová? Porque Abraham conocía a Jehová. ¿Cuál era el conocimiento que Abraham tenía de Jehová? Bueno, Jehová vino y habló con Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le creyó a Jehová y se fue de su casa con toda su familia donde Jehová le dijo y salió para Canaán y a Canaán llegó. Pero cuando llegó a Canaán se encontró otra vez con Jehová. Y entonces Jehová hizo un pacto con Abraham y la amistad y la relación era tan estrecha que un día Jehová vino a la casa y comió en la casa de Abraham. Había una relación íntima y profunda de tal suerte que el mismo Dios se le presentó a Abraham. Conocer a Dios desde el punto de vista íntimo, espiritual, significa que hay una relación estrecha con Dios. Por eso, en el libro de San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios no significa tener mucha información acerca de Él. Mire que el versículo C del capítulo 15 de Génesis no dice, y Abraham creyó en Jehová. Dice, Abraham creyó a Jehová, a la persona de Jehová. Abraham conoció a Dios. La mayoría de los cristianos de hoy conocen lo que se dice de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Tienen mucha información y la información es buena, pero si la información solo se queda en información, en lugar de ayudar, mata. Necesitamos aterrizar la información en una experiencia cotidiana. Por eso decíamos hace unos días que el arrepentimiento no es un acto, es una experiencia cotidiana, es una experiencia diaria. ¿De relación con quién? De relación con Dios. Dios no es algo, Dios es alguien. El interés de Dios darse a conocer llegó hasta el colmo de que Dios se hizo hombre, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, no me diga
que no hay manera ni forma de conocer a Dios. Dice Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En la palabra de Dios se revela, se presenta al Dios verdadero. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando tomamos la decisión de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando decidimos caminar conforme a la voluntad divina, cuando decidimos conocer y entender a Dios, cuando decidimos permanecer unidos y conectados con la vid que es Cristo Jesús, entonces San Juan capítulo 15, versículo 7. Mire cómo lo dice la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 7. Es una experiencia con Dios. No son conceptos, es una experiencia con Dios. Si permanecéis, ¿cómo dice? Si permanecéis en mí, ¿y qué dice ahora? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso el arrepentimiento crea, produce, trae como consecuencia un acercamiento a Dios. Es un regalo de Dios, no es un acto, es una experiencia cotidiana. El arrepentimiento no significa que renuncié a mis pecados pasados, eso es parte del proceso. Pero el arrepentimiento va más lejos. El arrepentimiento significa que ahora soy una nueva persona. No importa cuán religioso usted sea, el punto es que usted deje que Cristo lo convierta en una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. El mundo está lleno de personas religiosas. Por eso no se ve más el poder de Dios. Dios no anda buscando más religiosos. Dios quiere personas espirituales. La tragedia es que la religión, el cristianismo, se ha negociado tanto que ahora le están haciendo la religión a su gusto, como usted la prefiera, y eso es una poca vergüenza delante de Dios. Le están sirviendo las religiones como si fuera un menú. ¿Cómo la quiere? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia dice, y Dios expresa, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no cambia. Dios no trabaja con sentimientos, Dios trabaja con principios. ¿Quieren que leamos un principio general que se aplica para todo? ¿Lo quieren o no lo quieren? Primera de Corintios capítulo 10. Miren, vamos rapidito para entrar en el tema de hoy. Esto es nada más un repaso por lo que no estuvieron. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Tome este principio, escríbalo, guárdalo en su cartera, lléveselo con usted y camine conforme a esto y usted verá lo que pasa en la vida suya. Dice la palabra de Dios. Si pues, ¿qué cosa? Si pues coméis o bebéis, ¿y qué dice? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Significa, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa lo que vivas, asegúrate que todo lo que estás haciendo refleja, revela, presenta la belleza de la santidad, las virtudes, los atributos, las características de Dios, que la gente que se relaciona contigo, que la gente que habla contigo, que la gente que comparte contigo puede percibir en la vida tuya que tú estás enfocado en Dios. Tú podrás cometer errores, pero no te deleitarás en el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una persona arrepentida vive para la gloria de Dios. Una persona arrepentida refleja el carácter de Dios. No es un asunto religioso, es un asunto espiritual. La gente está tan empeñada en ser religioso que ya no son espirituales. ¿Es así o no es así? Fingen lo que no son. Y su casa está hecha leña, hecha pedazos. Pero ya es la mentira, el engaño, la falsía y el disimulo se ha convertido en una cultura. Después te dicen, no, se equivocaron conmigo. Oigan, tiramos un rayazo duro que le duela. A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí, porque el tema esta noche es bien interesante, bien lindo, y entonces vamos a aclarar algunas cosas. Isaías capítulo 29.
estos versículos llévenselo porque le van a doler y es mejor que le duelan ahora y no después, porque cuando el Señor venga se acabó el relajo. Dice el versículo 13, capítulo 29 de Isaías. Dice pues el Señor, ¿qué cosa? Porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Con su boca y con sus labios me honra. Pero su mente, ¿qué cosa? Está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Lamentablemente, eso es una costumbre, una cultura en el mundo de hoy. Pienso que estamos listos para entrar en el tema de la noche. ¿Estamos listos? ¿Listos? Recuerde que estamos hablando de transformados por su espíritu y estamos hablando acerca del arrepentimiento. El tema de hoy es un título interesante. Le pido que ponga mucho cuidado porque lo interesante del tema de hoy es que tiene mucho que ver con los que nos llamamos cristianos. Si usted se llama cristiano, si usted piensa que es un cristiano, una persona que cree en Dios, entonces el tema es para usted. Y si usted dice, bueno, yo no soy nada de esta cuestión, entonces para usted también. Sí, bueno, se va a quedar afuera tampoco. El título, el arrepentimiento no es lo que tú haces por ti mismo, sino lo que Dios hace en ti. ¿Cuál es el título? El arrepentimiento no es lo que tú haces por ti mismo, sino lo que Dios hace en ti. ¿Estamos claros? Vayamos a la Biblia, vamos a complicar esto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vamos rapidito. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Aquí aparecen dos palabras que se parecen pero son diferentes. Versículo 9, dice el 9. Ahora, ¿qué cosa? Me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿cómo dice? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Aparece la palabra arrepentimiento aquí? ¿Sí o no? Y dice según Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Y ahora dice, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? ¿Cómo podemos entender esto? Vayamos y dividamos el problema. Primero vamos por la parte de Dios. Dice la primera parte que hay una tristeza que produce arrepentimiento, según Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice que ese arrepentimiento produce salvación. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, ¿cómo es que Dios produce el arrepentimiento en los seres humanos? ¿Cómo es que Dios lo hace? Ponga cuidado ahora porque hay mucho manejo psicológico envuelto con las religiones y están produciendo un tipo de arrepentimiento peligroso. Por eso el arrepentimiento no es lo que tú haces por ti mismo. El arrepentimiento es lo que Dios hace en ti. Entendamos esto. Leamos el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Este versículo vale oro. ¿Cómo es que Dios maneja el arrepentimiento? ¿Cómo es que Dios hace que la gente sea arrepentida? ¿Cómo es que Dios trata a la gente para que la gente alcance el arrepentimiento? ¿Cómo es que Dios imparte el arrepentimiento? ¿Cómo se mueve Dios y qué hace Dios para que usted sea motivado a recibir el regalo del arrepentimiento? ¿Utiliza Dios el miedo? No. ¿Utiliza Dios la coacción? No. No. Versículo 4, capítulo 2 de Romanos. ¿Cómo dice Romanos, capítulo 2, versículo 4? Ponga cuidado. Entender esto nos hace entender y conocer a Dios. Romanos 2:4, ¿cómo dice? Dice el apóstol Pablo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, ¿qué cosa? Que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? El versículo dice que lo que nos guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios, la paciencia de Dios,
la longanimidad de Dios. Lo que nos guía al arrepentimiento es la actitud amorosa y misericordiosa de Dios, que nos trata no como merecemos, sino que nos trata como Él es. ¿Se entiende o no se entiende? El desconocimiento de la persona de Dios hace que la gente huya de Él. Y la mala explicación de la persona de Dios hace que la gente lo aborrezca a Él. Oigan, ¿quisieran que leamos un versículo que sale de la boca de Dios que explica este otro versículo? ¿Lo leemos o no lo leemos? A mí me gusta la Biblia porque cuando usted lee la Biblia, lo que usted lee o lo dice Dios, o lo dice un ángel, o lo dice el diablo, o lo dicen los hombres, o lo dicen los animales. ¿Sí o no? ¿No di que habló la serpiente? ¿Sí o no? ¿No di que habló el asna de Balaam? ¿Habló o no habló? Bueno, interpreten. Eso lo dejo en la mano de ustedes. ¿Por qué me pegas?, le dijo el asna. ¿Tú no te he cargado siempre a ti? Sí, estaba tan incómodo el profeta, compadre. Si tuviera una espada te mataría ahora mismo. ¿Qué te pasa a ti?, le dice el animal. ¿Yo he hecho alguna vez esto contigo? No, por eso te digo que te mataría. Qué abusador, hablando con el animal y no se está dando cuenta de lo que está pasando. A usted le gusta el chisme, dejemos ese asunto, tranquilo. Éxodo capítulo 34, vamos rapidito. ¿Cómo entender este versículo del Nuevo Testamento a la luz de las palabras de la boca de Dios? Recuerde que esto no lo dice, Moisés lo escribe, pero Dios lo dice con su propia boca. ¿Cómo entender esto de benignidad, de paciencia, de longanimidad? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Pienso que es saludable hacerle un poco de historia de este versículo para que entiendan exactamente qué es lo que está pasando. Si usted lee el capítulo 30, descubre que el pueblo cometió un pecado. Y bueno, el pecado que se cometió, la cosa se puso fea. En el 32, Moisés sube al monte a pedirle a Dios que perdone al pueblo. Y le dice, mire Señor, si usted no va a perdonar al pueblo, bórrame de su libro. Imagínense encarando a Dios. Eso es peligroso. Pero qué hermoso, Moisés amaba tanto a ese pueblo pecador. Dios había puesto tanto amor en el corazón de Moisés a ese pueblo que no lo merecía, que Moisés estaba dispuesto a perderse con ese pueblo pecador por el amor que Dios había puesto en su corazón. ¿Era Moisés un hombre arrepentido, sí o no? Recuerde que Moisés empezó su ministerio cuando ya no servía para nada. Explicarle eso nos va a tomar un poco de tiempo. Hay una serie que se llama Testigos de Jesús. Está en la página, es gratis, la puede copiar cuando usted quiera. Ahí explico lo que acabo de decir. Moisés tenía ¿cuántos años cuando Dios lo llamó? 80. En la época de Moisés, no sé ahora, en la época de Moisés, una persona de 80 años no servía para muchas cosas. Por eso escribe el Salmo 90, pensando que le quedaban días de vida. Y así Dios lo llamó, Moisés aceptó el llamado y Dios lo transformó en otra persona. Tan convertido era Moisés que amaba a un pueblo que no lo amaba a él. Al final el pueblo manifestó el amor hacia Moisés, pero el pueblo le hizo la vida de cuadritos, ¿o no? ¿Sí o no? Y a pesar de eso, Moisés lo seguía amando. Ahora Moisés se presenta delante de Dios, capítulo 32, y le dice a Dios, te ruego que perdone ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito, versículo 32. Y el 33, Dios le responde, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En el capítulo 33, Moisés comienza a defender al pueblo como si fuera un abogado. Y papá Dios le dice, mira Moisés, óyeme bien, este pueblo es un pueblo muy, Señor perdone, muy cabezón. Este es un pueblo peligroso y me van a colmar la paciencia y lo voy a quemar a todos. Mejor yo voy a mandar un ángel que lo dirija a ustedes y yo me voy a salir de este asunto. Moisés dice, no. Dios le dice, tu pueblo que sacaste de Egipto. Y Moisés le responde, no Señor, tu pueblo. Señor, pero, y empieza Moisés a abogar. Al final, Moisés logra que Dios le diga, está bien, yo voy a seguir contigo. En el diálogo, Moisés se aprovecha y le dice, Señor, yo te quiero ver. Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, la amistad se hace tan profunda que a usted hasta se le olvida con quién está hablando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso deben tener mucho cuidado con quién pasan mucho tiempo.
Porque si pasa mucho tiempo con quien sea, usted llega a engancharse con quien pasa mucho tiempo. El humano es víctima de esa situación. Si pasa mucho tiempo, hasta aunque sea con el gato, usted aprende a maullar. Es una ley. Usted se parece a lo que contempla. Es una ley. Es una ley. Es una, ¿qué cosa? Una ley. Dios y Moisés se hicieron tan amigos que llegó un momento donde Moisés se pasó 40 días y 40 noches en un campamento con el Señor. ¿O no? Ni comió ni bebió, el tipo no se enfermó. Y cuando bajó de la montaña, la cara le resplandecía tanto que tuvieron que ponerle un velo, ¿o no? Entonces, ahora que el pueblo peca, Moisés le dice a Dios, tú tienes que venir con nosotros, está bien, yo voy contigo. Entonces él le dice a Moisés, yo te quiero ver. Papá Dios le dice, mira muchachos, tú no sabes lo que tú estás pidiendo, si tú me ves te vas a caer muerto. No, pero ¿cómo hacemos? Entonces papá Dios le dice, está bien, mañana vamos a resolver ese problema. Tú me rompiste la tabla que yo escribí, ahora te alisa 2 tablas, entonces yo le escribo. Sí, pues tú que la rompiste tú la haces ahora. Y mañana cuando tú subas, entonces mira qué vamos a hacer. A mí me gusta Dios. La gente no conoce a Dios. Lea la Biblia. Mañana cuando tú subas, te voy a poner aquí detrás de esta roca. Este hueco yo lo voy a tapar con mi mano. Y después que yo pase, yo voy a proclamar mi nombre. Recuerde que venimos de Romanos capítulo 2, versículo 4. No se pierdan. Y estamos hablando de qué es lo que hace Dios para que la gente se arrepienta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se me pierdan en el camino. Y entonces, después que yo pase, quito la mano para que tú veas mis espaldas. Porque si tú me ves a mí, te caes muerto. ¿Cómo no? La frase clave es que Dios le dijo, yo voy a proclamar mi nombre. En la cultura judía, en la mentalidad judía, en la teología judía, se espera que el nombre identifique el carácter de la persona. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? De modo que los padres le ponían los nombres a los hijos del carácter que querían que sus hijos tuvieran. Con excepción de algunos casos fortuitos o especiales, donde algunas madres querían recordar siempre lo que habían vivido. Por eso lo conté en estos días, el niño que se llamaba Jabes, parece que la doña tuvo un terrible parto, y entonces le puso Jabes, que ese era su significado. Así nunca se le iba a olvidar que el muchachito tuvo problemas cuando lo iba a tener, le iba a dar a luz. Pero bueno, en el caso del Señor es diferente. Ahora Dios va a proclamar su nombre delante de Moisés, capítulo número 34. Y cuando se encuentra en versículo 6, dice el versículo 6, ¿qué cosa? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién va a proclamar el nombre? Jehová. ¿Quién va a decir el significado de su nombre? Jehová. ¿Quién va a hablar ahora? Jehová. ¿Y qué va a decir Jehová? Explicar lo que significa su nombre. Versículo 36. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué dice? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. 2 palabras claves, gracia y justicia. Dios es el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, pero también es el Dios de la justicia. Dios está dispuesto a darlo todo por ti, y Dios lo dio todo por ti, y sacrificó todo por ti. Pero cuando llegue el momento, Dios te pedirá cuenta a ti. Gracia y justicia. Primero la gracia y la misericordia, y después la justicia. La razón por la que usted está vivo es por la gracia de Dios. La razón por la que este mundo existe es por la gracia de Dios. Y Dios ganó este tiempo porque lo compró, y lo compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. El engaño está en que Satanás envuelve las mentes de los seres humanos y las atrapa para que queden comprados por las cosas que este mundo tiene. Le ofreció lo mismo a Jesús en el monte de la tentación y Cristo no cayó. Y hay 3 tentaciones que el diablo trata contigo y en alguna te atrapa.
Número 1, los apetitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea honesto, ¿verdad que hay muchas bebidas y comidas que no son para la gloria de Dios? Primera tentación, apetito. Por ahí atrapó a Adán y Eva, por ahí atacó a Jesús, Jesús no cayó. Segunda tentación, cuando Satanás le dice a Jesús, tírate, que a sus ángeles le mandará para que en piedra no tropiece tu pie. ¿Cuál es la segunda tentación entonces? No tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Segunda tentación, Satanás quiere que nosotros tentemos a Dios, que hagamos cosas que Dios no nos ha pedido, que querramos que Dios haga demostraciones, tentar a Dios. Hay mucha gente que se enferma y dice, no, Dios me va a sanar. Mire, si usted se enferma, vaya al médico. Vaya al médico. Pues, pero eso están los médicos, ¿o no? Déjese bobería. Hay una cosa que se llama presunción. Hay una cosa que se llama infatuación. Y eso es una falsificación satánica de la fe. Tenga cuidado. Número 3. Hay una tercera tentación que Satanás aplicó a Jesús. Le dijo, si postrado me adorares, te daré todos estos reinos, porque a mí me lo entregaron. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Satanás quiere que lo adoremos. Cuando usted se deja comprar por el dinero, se deja comprar por una casa, se deja comprar por un carro, se deja comprar por lo que fuere y quita a Dios de su lugar para poner esas cosas, usted se hace un ídolo y se hace un adorador de las cosas. Quita a Dios y coloca otras cosas en su lugar. Por eso se hace tan interesante esto. La gracia, querido, querida, la gracia que te da la oportunidad de vivir, no es para llenarte de más cosas, es para que te prepares y te encuentres con Dios y alcances salvación y vida eterna. Porque las cosas de este mundo, una de dos, o te mueres a los 70, 80, 90, 110 años, te va a morir como quiera, mi negro. O te mueres, o el Señor viene y este negocio se acaba. ¿Quién ha dicho que vale la pena vivir esta vida de miseria aunque tú seas millonario? Pregúntale a los grandes millonarios cómo es su vida. En este mundo usted no puede ser completamente lo que debería ser, porque si usted no sufre, alrededor suyo hay gente que están sufriendo. La vida no es para gozar y disfrutar de cosas de este mundo, es para prepararse para el encuentro con el Cristo que viene en las nubes de los cielos. La vida en esta tierra es para disfrutar de los bienes que Dios nos da, compartirlo con los demás, pero jamás pensar y quedar atrapado con las cosas de este mundo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso primero la gracia y luego la justicia. Dios quiere que te arrepientas, pero con amor, con misericordia, con benignidad, con paciencia, con longanimidad. No te va a meter miedo. Si me amas, si no me amas, si tú no amas a Dios, Dios no quiere ninguna relación por obligación ni por compromiso. El hijo pródigo volvió porque el papá lo obligó. ¿Por qué volvió el hijo pródigo? Porque él entendió cómo era su papá. Mi pregunta para ti, ¿conoces a Dios? La mayoría de la gente que huye de Dios es porque no lo conoce. Si lo conocieran, correrían para donde Él. ¿Es así o no es así? Por eso se hace tan interesante lo que debemos estudiar. Vayamos otra vez al libro de 2 de Corintios, capítulo número 3. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Tenemos que entrar en esta parte dolorosa y quiero entrar ahora porque es bueno que se vayan con un poco de piquete, un poco de dolor, para que, ¿me entiende? No se vayan así tan limpiecitos. Versículo número 10, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Aquí aparece una frase misteriosa que debemos estudiar, porque el arrepentimiento no es ni consiste en lo que tú haces por ti mismo, sino que es lo que Dios hace en ti. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
¿Y qué dice ahora? De que no hay que arrepentirse. Cuando Pablo dice arrepentimiento en el versículo 9 y dice arrepentimiento en la primera parte del versículo 10, utiliza una palabra que es distinta cuando dice de que no hay que arrepentirse. En las dos ocasiones anteriores dice metanoia y ahora dice metamelomai. Claro, es un verbo y lo está conjugando. Completamente dos palabras diferentes. ¿Qué tipo de arrepentimiento es este? ¿Qué significa ese arrepentimiento? ¿Por qué lo inserta Pablo en ese lugar? Veamos una definición que traje para ustedes. Primero, una definición de lo que es metanoia, lo que es el arrepentimiento según Dios. Metanoia es un sustantivo. Significa un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. ¿Qué significa? Un cambio de idea que lleva a un cambio ¿en qué? En la conducta. Y sigue diciendo, cambiar la manera de vivir de uno como resultado de un cambio completo de sus pensamientos y actividades con respecto al pecado y a la justicia. Un cambio completo en la vida de la persona al entender y comprender lo que es el pecado y lo que es la justicia. Un cambio en su mente, un cambio en sus patrones mentales, una transformación de la vida al conocer y comprender el mensaje de Dios y al aceptar a Jesucristo en su vida y al permitir que el Espíritu Santo le transforme y le cambie. Ese es el arrepentimiento bíblico como establece Dios. Pero hay un falso arrepentimiento y de eso vamos a hablar ahora. Si por alguna razón lo que viene ahora a usted le duele, le molesta, disculpe, pero es necesario presentarlo. Pero déjeme empezar por aquí para que duela menos. ¿Pedro necesitaba arrepentirse, sí o no? Entonces piense, si Pedro, que era un discípulo de Jesús, si Pedro, que era un apóstol, necesitaba arrepentirse después que vivió 3 años y medio con Jesús, imagínense nosotros que estamos a 2000 años de historia de Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, no puede decir que a él no le pasé la mano para que le duela menos, porque así duele menos. Vamos a la Biblia ahora. ¿Qué significa este versículo 10, la frase de que no hay que arrepentirse? Metamelomai significa cambiar de idea acerca de algo con la probable inferencia de un remordimiento. Cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Pregunto para usted, ¿Judas se arrepintió o no se arrepintió? San Mateo capítulo 27, versículo 3. Me gusta, están pensando. San Mateo capítulo 27, versículo 3. Eso me está gustando. Los exegetas están regados aquí. Capítulo 27, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo número 3? Entonces Judas, ¿qué cosa? El que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mi pregunta, ¿estaba arrepentido sí o no? Sí. Me gusta, eso me gusta. Hemos dicho que hay una palabra que significa arrepentirse, el verbo metamelomai. Es un arrepentimiento que es sinónimo de congoja, sinónimo de remordimiento. La Biblia nos está diciendo entonces que hay personas que cuando ven las consecuencias de sus actos sienten remordimiento, pero no es arrepentimiento. ¿Se entiende ahora? Judas miró lo que hizo y en lugar de ir a pedir perdón, fue y se ahorcó. ¿Sí o no? ¿Qué sintió Judas? Remordimiento, metamelomai. Un arrepentimiento del que hay que arrepentirse. Interesante. ¿Interesante o no interesante? Confesar el pecado cuando te agarraron con la mano en la masa. ¿Tiene algún mérito eso? A ver, ¿tiene mérito? ¿Recuerdan a Acán? ¿Recuerdan a Acán? El que se robó el lingote de oro allá en Jericó. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, le cuento el cuento así rapidito. Eso me tomó mucho tiempo. Bueno, es un tipo que lo agarraron con la mano en la masa. ¿Se entendió? ¿Lo agarraron cómo? Con la mano en la masa. Una vez cuando era niño, no me agarraron con la mano en la masa porque
No tenía la mano en la masa, no. Tenía el pedacito de dulce en la boca, sí, pero la mano en la masa no. Mamá hacía unos dulces que, ay, mamacita linda. Oiga, eso era tan sabroso. Era un flan, pero una cosa de coco. ¡Wow! Ay, mi madre. Entonces a todo el mundo le daban su pedacito y ella decía, dejaba la mitad en la nevera para la tarde o el otro día. Yo no tenía tiempo de estar esperando, eso no podía esperar. Eso. Entonces mi mamá no lo cortaba derecho, siempre como que o lo cortaba así o lo cortaba así. La cuestión es que no quedaba derechito. Y el dulce, si usted lo come de poquito, ¿usted quiere más o no? Y yo abría la nevera y miraba y decía, mamá lo cortó mal. Traía el cuchillo y lo empargaba derechito. Sí. Y decía, yo sé que me van a dar una pela, pero bueno, yo voy a emparejar aquí también. Y empezaba a emparejar y uno no se da cuenta. Porque es poquito y mientras más poquito te comes, más sabroso se pone. Como que uno le da unas, ¿me entiende? En la tarde mi mamá decía, vengan, vamos a comer, compadre. Benditas sean las madres. Y cuando abrían allí, había una que siempre estaba pendiente de mis movimientos, era mi hermana. Se llama Carmen. Siempre estábamos peleando. Y dice mi mamá, a esto le pusieron la mano. Y de una vez gritaba Carmen, eso fue Andrés. Y yo de una vez respondía como abogado, ¿tú me viste? Y mi hermana mayor salía a defenderme. ¿Tú lo viste, chismosa? Y entonces decía mi hermana, no, yo no lo vi, pero ¿a qué fue él? Y entonces yo calladito, que pelearan ellos. Y esa mi mamá me miraba. Y yo nunca he podido mentir. Me decía, ¿tú le pusiste la mano? ¿La mano? Sí, yo le puse la mano. Me decía, ¿tú te la de abogado? Y lo cortaste. También. ¿Y te lo comiste? Y me decía, no te toca. Está bien, no me toca. Porque si era eso, no me daban la pela. Uy, qué dolor que no me tocara. Y al rato, olvídese. Cosa linda. Partía el de ella por la mitad. Me decía, toma. ¿Me están entendiendo? Y si eso es un simple ser humano, ¿cómo no será Dios? Por eso a mí me duele ver cómo la gente no reacciona al llamado de Dios de que se arrepientan. Eso es criminal. ¿O no es criminal? Todo el afán, el empeño, el interés, todo lo que Dios ha hecho para que la gente no se pierda y siguen de duros y de duros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y algunos quieren hacerlo al final, cuando ya no hay tiempo. Judas, ¿se ahorcó o no se ahorcó? ¿Se arrepintió Judas? No, le dio remordimiento. ¿Puedo decir algo duro que le duele ahora? ¿Y quién era el tesorero de la iglesia de Jesucristo? Ay, mamá. Entonces el tesorero era un ladrón. ¿O no? Dice claro la Biblia que Judas se sacaba el dinerito. ¿O no? Entonces dígame una cosa. Si hubo un Judas en el equipo de Jesús, ¿pueden aparecer media docena de Judas en cualquier iglesia? ¿O no? Entonces, ¿de qué se sorprende que aparezcan Judas en este tiempo? Hace 2000 años que ese negocio pasó. A mí no me sorprende nada. ¡Ay, que el hermano tal! Dele gloria a Dios que no es usted. Ore por el hermano tal. ¿Es la verdad o no es la verdad? Pero este tipo que estaba con Jesucristo, que comía con Jesucristo, que caminaban juntos, se convirtió en un diablo. El mismo Jesucristo dijo, ¿no os elegí yo vosotros los 12 y uno de ustedes el diablo? Eso lo dijo en su cara. Entonces, ¿de qué usted se sorprende? Asegúrese usted de no dejar relajo ese para el final y cuando quiera arrepentirse ese remordimiento. Empiece ahora, arréglese ahora. Vaya, arregle sus cosas con Dios ahora. Métamelo, May. Nos enseña y nos dice, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 7:10, presenta lo siguiente. Pablo nos enseña que la tristeza del mundo es una pena, una reacción emocional temporal que no implica ningún cambio fundamental en la actitud humana, que no implica ningún cambio fundamental en la actitud mental. Personas que no están arrepentidas, sino que sienten remordimiento por lo malo que hicieron, pero no están haciendo una decisión firme de cortar con lo malo que estaban haciendo. Por eso a veces en la predicación de la Biblia
se remueven los sentimientos de la gente, hacen decisiones aceleradas y no están siendo arrepentidas, sino, métamelo más. A la semana o las 2 semanas, de cabeza otra vez a su poca vergüenza, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por favor, tenga cuidado cómo está presentando la palabra de Dios. Ponga mucho cuidado. El arrepentimiento genuino es un cambio de conducta que el ser humano nunca se arrepiente de haber realizado. Alabado es el nombre de Dios. Hombres y mujeres que se entregan al Señor y se mantienen firmes y fieles, pase lo que pase y caiga quien caiga. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pastor, no bebo más. Y la persona se mantiene firme para la gloria de Dios. Pastor, no más. La persona se mantiene firme. El arrepentimiento genuino es un cambio permanente. El arrepentimiento falso, metamelomai, que significa pena, es temporal y transitorio. ¿Cómo es? Temporal y transitorio. Ok, veamos un modelo en la Biblia de un arrepentimiento real, un arrepentimiento como manda Dios, un arrepentimiento conforme al sustantivo metanoia, un arrepentimiento que Dios hace en la persona. Y como a ustedes les gusta el chisme, a ustedes les va a gustar. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Se acuerdan a Pedro, sí o no? Cuando Cristo estaba hablando de sus últimos días en la tierra, expresó lo siguiente, San Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Vamos rapidito. San Mateo 26, versículo 31 en adelante. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosa? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué cosa? Serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién respondió? Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Está puesta la mesa? ¿Y entonces qué fue lo que ocurrió? Veamos qué dice la Biblia en el versículo 58. Apresan a Jesús, se lo llevan, versículo 58, y aquel valiente Pedro que sacó su espada, cortó la oreja de Malco, el Señor vino, le puso la oreja en su lugar y le dijo, el que espada hiera, espada será herido, etcétera, etcétera. Se llevaron a Jesús, todo el mundo se desparramó y ahora de lejos Pedro comienza a seguir a Jesús. Ponga cuidado porque eso puede ser la historia suya o la historia mía. Usted se llama cristiano, seguidor de Cristo. Ponga cuidado. Versículo 58. Mas Pedro le seguía, ¿cómo dice? De lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Con quiénes se sentó? ¿Los alguaciles eran cristianos que seguían a Cristo? No. Así que se está confundiendo con el enemigo. ¿Está siguiendo a Jesús cómo? De lejos. ¿Cómo le está siguiendo a usted? Eso es su respuesta. Esa es su respuesta. La Biblia sigue diciendo, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, ¿qué cosa? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre.
y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice la Biblia? Lloró amargamente. Recuerde que hemos dicho que el arrepentimiento no consiste en lo que tú haces por ti mismo. El arrepentimiento es lo que Dios hace en ti. Pregunto, ¿le había dicho Cristo antes de pecar que lo iba a hacer, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién comenzó a trabajar en Pedro antes de cometer el pecado? Jesucristo. Cuando pecó, se acordó. Ay, madre mía, esto fue lo que Jesús me dijo. Y entonces salió pensando en su Señor, recordando a su Señor, y lloró ¿cómo? Amargamente. Y fue y se ahorcó. Ustedes están aquí, eso me gusta que están ahí. Eso me gusta. ¿Y qué pasó con Pedro? Y aquí vamos a la parte final, una parte linda y maravillosa. ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Era suficiente, Pedro? ¿Era autosuficiente? ¿Sí o no? Claro, aunque todo el mundo se escandalice, yo no. Aunque todos te dejaren, yo me voy a plantar. Es más, mira lo que yo tengo aquí. Y cuando agarraron preso a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Se armó el asunto aquí, todo el mundo a pelear. Y cortó una oreja de un tipo. Era la cabeza que le quería cortar. ¿Le tiró o no le tiró? Pero después se metió en miedo cuando vino la multitud y salió corriendo, compadre. ¿Estaba dispuesto a pelear en ese momento? Pero después que apresaron a Jesús, se comenzó a confundir con el enemigo y a escabullirse. Y después que pasó todo, Cristo resucita, se aparece a los discípulos, habla con ellos, y cuando ya va a decir adiós, Pedro lo negó ¿cuántas veces? Le preguntó 3 veces. No la misma cosa. San Juan capítulo 21. Quiero que leamos esto con toda la reverencia del mundo y ponga cuidado a lo que vamos a decir, y con esto vamos a terminar. San Juan capítulo 21. Recuerde que leer la Biblia por leerla no tiene sentido. Compárela con la vida suya. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús jamás lo rechazó. Cuando Cristo se resucita y se encuentra con los discípulos, los apóstoles, se encuentra con Pedro. No le reclamó, no le peleó, pero ahora el Señor se va y antes de irse le hace 3 preguntas a Pedro. Capítulo 21, versículos 15 al 19. Leamos estos versículos y luego vamos a tomar 3 versículos específicamente y ahí terminamos. Capítulo 21, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Número 3, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender, ¿qué cosa? Con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Crucificaron a Pedro, sí o no? Ahora escuche qué fue lo que Cristo le preguntó. Gloria a Dios que hablamos español y gloria a Dios que leemos en español. Pero algunas cositas que sería bueno verla
en su verdadero aspecto. Cuando Cristo hace la primera pregunta, lo que le está diciendo a Pedro es lo siguiente. Escuche, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas como se ama a Dios? ¿Tú me amas a mí como tu Dios? ¿Y me ama así más que estos? Pedro contesta: Señor, yo te amo como a un amigo. Jesús le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas como a tu Dios? Pedro le contesta: Señor, yo te amo como a un amigo. El Pedro suficiente había muerto. Ahora hay un Pedro arrepentido. Cristo le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿agapasme? ¿Tú me amas con un amor agapao, como se ama a Dios? La respuesta de Pedro era: yo no sé producir ese amor. Yo no puedo amarte de esa manera. Yo soy un simple ser humano débil y pecador, que te negó 3 veces, y por la gracia tuya estoy aquí delante de ti. La segunda vez Jesús le pregunta, la tercera vez Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas como a un amigo? Y él le contesta: Señor, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, tú sabes que yo no puedo amarte de otra manera. Tú sabes quién yo soy y de dónde yo vengo. Yo no sé amarte como tú quieres que yo te ame. Yo solo sé amarte como yo puedo amarte, como un amigo. Yo no sé producir ese amor que tú quieres que yo produzca. ¿Se entiende lo que está pasando con Pedro? ¿Se entiende o no se entiende? Este no es el Pedro que había dicho que no iba a negar a Jesús. Este es un Pedro arrepentido. Un Pedro a quien Dios había cambiado. Un Pedro transformado. Un Pedro que ya no es suficiente. Un Pedro humilde que sabe lo que puede y lo que no puede hacer. ¿Se mantuvo firme Pedro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pagó con su sangre la osadía de ser fiel? ¿Lo clavaron en la cruz? ¿Sí o no? Y cuando lo iban a crucificar le preguntaron: ¿cuál es su último deseo? ¿Y qué dijo Pedro? Que me crucifiquen inverso a mi maestro, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Y yo le pregunto: ¿mostró y demostró con su vida que era un hombre arrepentido? ¿Sí o no? ¿Verdad que había negado a Cristo? Pero ahora dio testimonio ante el universo que daba su vida por amor a Cristo. Mi pregunta para usted: ¿es usted una persona arrepentida? Y cambio la pregunta: ¿le gustaría a usted que Dios produzca en usted una persona arrepentida? Entonces póngase en pie conmigo. La gente no creerá lo que le decimos. La gente creerá lo que nosotros somos. Y si le permitimos a Dios que nos cambie, nuestra vida testificará del poder de Dios, de su presencia, y nos convertirá en personas nuevas que reflejen las virtudes y los perfiles de nuestro Dios, y ellos entonces creerán. Yo quiero orar contigo de esta manera. Mantente ahí donde estás, pero si te atreves esta hora, como lo hizo Pedro, permitirle a Cristo que haga el cambio en ti, la transformación necesaria para que vivas solo para Dios, levanta tu mano conmigo y oremos juntos. Si estás en este lugar, levanta tu mano. Si estás allá en algún rincón del mundo, levanta tu mano con nosotros. Si estás escuchando este tema a través de la radio, levanta tu mano, diciendo de esa manera: Dios, le doy todo el derecho legal de que cambie mi vida a la semejanza de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias porque el arrepentimiento no es lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, pero sí es lo que usted, Dios, hace en nosotros. Señor, cámbienos, transfórmenos, conviértanos, haga de nosotros personas nuevas, como Pedro, Dios,
que seamos convertidos en personas humildes, mansas, convertidas, que estemos dispuestos y disponibles a poner toda nuestra vida en el altar del sacrificio. Que nuestro testimonio sea tan alto y tan fuerte que toque el corazón de otros para que ellos también se entreguen a usted. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo, que no seamos cristianos de nombre, pero que seamos cristianos arrepentidos. Señor, salve nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Señor, transforme nuestra vida. Conviértanos en un testimonio santo, puro y vivo, para que otros le conozcan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.